Buenas tardes a todas y todos. Yo voy a hacer una introducción a lo que es la conferencia en sí, que si la quieren usar, la pueden usar, pero es como previo. Todos ustedes han visto, oído lo que se ha venido diciendo a partir del martes pasado. Interpretaciones de los hechos, y una parte de esos hechos, lo que pasó afuera del Codicen, está registrado gráficamente en forma, yo creo que suficiente. Eso se ha visto, se ha podido ver, se puede comparar lo que se dice con lo que realmente pasó, con lo que se ve, se puede comparar. Cada cual puede sacar las conclusiones que quiera. Pero se han dicho un montón de cosas sobre lo que pasó adentro. Se ha hablado de apaleamiento, se ha hablado de tener gente desnuda, se ha hablado, no sé, de todo. No hay imágenes, entonces como no hay imágenes, se puede decir cualquier cosa. El problema es que se cree que no hay imágenes que hasta ahora no se mostraron, nosotros las vamos a mostrar, porque en realidad la verdad y la mentira es algo relacionado con los hechos. Es mentira todo lo que se afirma que pasó si no se ajusta a los hechos. Y bueno, como no había imágenes, se podía decir lo que se quisiera. Nosotros queremos mostrarlo. También queremos decir que en todas estas cosas, sobre todo cuando hay intentos que van más allá de lo que estaba aparentemente en juego, que era el presupuesto, que tiene que ver con construir un relato. Todo el mundo construye el relato. Y es importante el relato, porque el relato es la explicación de lo que pasó. Y bueno, se ha venido construyendo un relato de que hubo una agresión policial, sobre todo adentro, que es lo que no se ve, sobre todo adentro, y que el objeto de lo del martes era abrir camino a las oficinas que no podían trabajar, la unidad de compras del Estado, el Banco de Seguros, las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas, las oficinas del Ministerio del Interior. El objeto era llegar ahí, llegar a esas oficinas que pudieran trabajar. Que pudieran trabajar porque ahí estaba en juego el dinero para las intendencias, el reperfilamiento de la deuda de Uruguay con PDVSA, de lo que dependía la exportación, que hoy la prensa anuncia 4.000 toneladas que se exportaron el viernes, pero que para exportarla necesitaban del reperfilamiento que se terminó un día antes, y si no se hubiera hecho eso no se podía exportar. O sea, había cosas que tenían que funcionar, y en realidad la ocupación de las oficinas del Codicen se transformó en impedir el acceso a esas oficinas. Y el relato que se ha hecho es que la policía agredió brutalmente a quienes estaban ocupando, menores que estaban ocupando las oficinas del Codicen. Y además, lo que se vio afuera era para que no procediera esa apertura a las oficinas, y se hablaba de la agresión a los menores. Bueno, y se cometieron atrocidades teóricas en cuanto a la presentación del tema. Cuando uno quiere reforzar el presente con cosas que pasaron en el pasado, corresponde si lo que pasó en el pasado tiene algo que ver con el presente. Pero cuando no tiene nada que ver con el presente, es al revés. Lo que se presenta del presente desvirtúa el pasado. Y decir que lo que pasó en el pasado era lo que pasó el martes es mentirle a los jóvenes que no conocen lo que pasó en el pasado. Empezar un comunicado diciendo no hubo errores, no hubo excesos, es remitir a lo que decían
los hermanos argentinos respecto a 30.000 desaparecidos, o lo que se decía acá con respecto a cientos de muertos en la calle. Entonces, eso es gravísimo porque es apuntar, intencionalmente o no, a destruir la memoria, a confundir la memoria. Entonces, nosotros, como gobierno, y yo como hombre de izquierda, creo que los relatos se tienen que basar en la verdad. Y eso es lo que queremos mostrar, de lo que pasó adentro. A ver si se sostiene todo lo que se dijo con las imágenes de adentro. Lo que vamos a mostrar acá son aproximadamente 7 minutos, pero a los periodistas le vamos a, y se lo vamos a hacer llegar a organizaciones políticas y sindicales, le vamos a dar el material en bruto, no 7 minutos, sino todo lo que pasó ahí adentro, porque, por último, y empezamos con eso, nosotros tenemos un problema como Ministerio del Interior y la policía cuando hace un procedimiento entre delincuentes que después o se cortan o se golpean y terminan en una denuncia a la policía. Y eso es difícil dirimirlo si no hay pruebas. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es comprar cámaras que la policía aporta en sus ropas para grabar, filmar todos los procedimientos. Entonces, en este caso, los policías llevaban cámaras y filmaron el procedimiento de adentro. Eso es lo que queremos mostrar. Nosotros lo que queremos mostrar con esto es que no había nadie en el momento que entra la policía. No hubo contacto entre la policía y los jóvenes. No pudo haber ni un empujón porque no había nadie. Entonces se ha construido una inmensa mentira y se defendió afuera como se defendió esa mentira con esto, o sea, deformando esto. No quiere decir que no hubiera nadie antes, antes había, pero en el momento que la policía entra, no lo había. El abogado, que filmó todo, ustedes lo vieron filmar todo, el abogado dijo que se había desnudado un joven, que se le había partido la cabeza a palo, que hubo tortura. ¿Ustedes lo vieron? Miren que los periodistas tienen todo, porque acá pueden decir está editado, no, tienen todo. Y tienen cuando empiezan a recorrer desde el principio y no hay nadie. El abogado, de esa manera, miente descaradamente. Nosotros estamos tratando de construir una policía democrática, una policía que interactúa con la sociedad de otra manera. Para hacer eso, cuando ha habido excesos y abusos, los denunciamos, pedimos disculpas a la población en nombre del Ministerio del Interior y de la Policía. Hemos hecho la denuncia nosotros de las irregularidades, pero no vamos a dejar que nos inventen cosas que no pasaron. Entonces el abogado, de esta forma, trata de someter a la policía al escarnio público a través de la mentira. Y eso para nosotros constituye difamación e injuria. Por lo tanto, vamos a llevar la denuncia por difamación e injuria, porque si no, no contribuimos a construir esa policía democrática que queremos construir. Esto fue una enorme mentira. Yo no hablo de lo de afuera, salvo que pregunten, porque lo vieron, porque se vio lo que pasó afuera. Se quiso comparar esto con el filtro. El que vio lo que pasó ahí no tiene nada que ver, nada. Acá la policía tiene palo y escudo. Acá escudo. No sé si vieron un palo. Creo que lo tiene lo de adelante, porque con el palo y el escudo traban para que no lo desestabilicen. Pero lo usaron para eso, no para otra cosa. Entonces, el relato se tiene que basar en la verdad. Esta es la verdad. Y me parece que es clarísima. Han pasado otras cosas. El inspector fue lo que fue a negociar. Ernesto fue de los que planteó también la negociación del Ministerio de Trabajo, que negaron
negaron que hubiera ido el Ministerio de Trabajo a negociar. No sé, es clarísimo lo que pasó. Le tiraron los papeles en la cara y no quisieron negociar. Después, cuando fue el inspector a negociar, porque la actuación del Ministerio del Interior se basa primero en la negociación, le dijeron que no se iban porque el Ministerio no había ido. El Ministerio había ido primero y el inspector fue después. Esto es lo que nosotros queríamos mostrar. Simplemente reiterar y complementar lo que se señalaba por parte del Ministerio del Interior. Nosotros esto ya lo hemos informado a los distintos medios de comunicación. Todo lo que hemos informado además está publicado en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros en la tarde del martes esperamos que se desarrollaran una serie de negociaciones que se estaban haciendo en el ámbito parlamentario. Negociaciones que lamentablemente también se frustraron, la que llevaron adelante varios legisladores, por un lado, la que llevó por otra parte el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el diputado Oscar Groba, que le entregó 2 cartas firmadas a un grupo de estudiantes que se presentaron como representantes de los estudiantes de la enseñanza media. Eso culminó a eso de las 17:30, 18 horas. Allí nos comunicamos con el diputado Groba. Luego de eso se inicia la negociación que desarrolla habitualmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en base al artículo 354 del año 2010. Allí concurren 3 personas del Ministerio de Trabajo. Esto también simplemente lo reiteramos, ya lo hemos informado, 2 abogados y una funcionaria administrativa. Se los rechaza, se les tira los papeles en las caras de las actas que llegaban ofreciendo una mesa de diálogo a cambio de la desocupación de los 4 organismos de ese edificio. Reitero, fue imposible esa negociación, dado que los representantes que allí estaban no aceptaron ninguna negociación y tiraron los papeles en la cara de los negociadores del Ministerio. Y luego de eso, y en función de las 4 solicitudes de libre acceso y de funcionamiento que hemos recibido de los 4 organismos involucrados en la ocupación desde hacía 5 días, como corresponde, pasamos todos los antecedentes a el Ministerio del Interior en función de lo que establece el decreto 354 del 2010, en particular en su artículo 1 y en su artículo 2, donde, entre otras cosas, también esto importa destacarlo, en 2 aspectos. El artículo 2, en su inciso final, establece idéntico tratamiento a los ocupantes en caso de que no sean funcionarios del organismo ocupado. Y por otra parte, recordamos que también se habían hecho por parte del Ministerio del Interior y de algunos de los organismos ocupados intentos ante la justicia. La justicia había determinado que esto se debía tratar administrativamente y no a nivel judicial. Y bueno, esa era otra razón más para la aplicación del decreto 354, y creemos que, por tanto, entendimos y entendemos que se dieron todos los espacios de diálogo previos a este hecho lamentable que se dio, y que, de acuerdo a las competencias del gobierno, hubo que actuar como hubo que actuar, y creo que hoy queda meridianamente claro en base a la exposición y presentación que ha hecho el Ministerio del Interior, con la transparencia además que lo está haciendo, de entregar todas las filmaciones a los medios de comunicación. ¿Qué tal? Iliana Silva, de Telemundo.
En estos días los estudiantes hablan de que en el momento de cuando se entró a desocupar, había una instancia de negociación, que estaban negociando. A mí me gustaría saber cuál es la versión del Ministerio, si se estaba negociando, quién estaba llevando adelante esa negociación y cuál fue el rol que cumplió Faropa en toda esta instancia. Sí, agradecemos la pregunta. Nosotros lo hemos explicado esto ya en 2 o 3 oportunidades anteriores. Vamos a repetirlo en esta oportunidad, porque además se menciona en algunos de los comunicados que hemos visto de algunos de los grupos que han actuado en este tema, que esa negociación era con el Ministerio de Trabajo. Se menciona específicamente eso, y eso no es cierto. O sea, la negociación del Ministerio de Trabajo es la negociación que hicimos enmarcada en el decreto 354, y eso se produjo, reitero, aproximadamente a las 18 horas, cuando luego las instancias que se habían dado a nivel parlamentario, las 2 instancias que mencionamos, la de un grupo de legisladores, por un lado, y la específica del presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Luego de eso se produce la concurrencia de los 3 mediadores, los 3 negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa instancia de los 3 negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se produce luego de recibir las 4 solicitudes de los 4 organismos. Y señalo esto porque en alguna de las versiones que se han dado por parte de algunos de los grupos involucrados se ha dicho que como que el CODICEN estaba en esa negociación. El CODICEN es uno de los solicitantes, es uno de los 4 solicitantes del libre acceso y del funcionamiento, que son los que viabilizan luego la solicitud de desocupación que hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social luego de agotadas las instancias de negociación. La instancia de negociación, como señalé, se verifica a eso de las 18 horas aproximadamente. Concurren esos 3 funcionarios que mencioné, intentan, como se hace en los distintos procesos de ocupación, ustedes han sido los medios de comunicación testigos de otras instancias en este aspecto. En este caso, los interlocutores que reciben a los negociadores del Ministerio no aceptan ninguna negociación y le tiran los papeles en la cara, papeles que vuelan en la calle. Esto fue efectivamente y lamentablemente así. Bueno, no se pudo negociar, por tanto no se pudo negociar. Los representantes del Ministerio se retiran, dejan constancia, entre esos representantes del Ministerio habían 2 abogados, dejan constancia de esta situación, de que no se pudo negociar la propuesta que se llevaba. La propuesta está escrita en el acta que se ofrecía a firmar. En el acta que se ofrece a firmar se propone una mesa de diálogo a cambio de la desocupación de cada uno de los 4 organismos. Luego, nosotros escuchamos algún comunicado y alguna declaración donde se decía que se estaba negociando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se desocuparan los otros 3 y que se mantuviera ocupado el CODICEN. Esta es una de las versiones que hicieron circular algunos de quienes declararon o de los grupos involucrados. Esto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nunca se negoció. La única negociación que hubo, que se intentó por parte del Ministerio y que fue rechazada por los ocupantes, fue a las 18 horas y era la desocupación de los 4 organismos a cambio de una mesa de diálogo. Voy a agregar, porque eso... No, que esa es la respuesta respecto a la negociación con el Ministerio de Trabajo.
pero yo creo que hubo dos negociaciones previas. Hubo una con los legisladores del Frente Amplio vinculado a la Comisión de Educación y Cultura, tanto del Senado como de Diputados, donde llegaron a la posibilidad de una reunión con Economía y Finanzas y algunos acuerdos concretos, pero tenían que considerar entre los ocupantes la desocupación, creo que era a las 5 de la tarde, del lunes, y en esa desocupación no se produjo. Y ahí hay dos versiones, una que tiene un matutino que dice que ganó la posición de ocupar 30 a 23 y otra que tenemos nosotros que ganó la posición de desocupar 30 a 23 y que los que perdieron dijeron, bueno, ustedes váyanse, nosotros nos quedamos. Son las dos versiones. Al otro día hubo otra negociación con el presidente de la Comisión de Presupuesto, de diputados y algunos legisladores, diputados también, que acordaron una reunión de los ocupantes con la comisión en pleno para el lunes. Y tenía que desocupar, o se comprometían a desocupar los que negociaron, haciendo pasar la discusión por la totalidad de los ocupantes, creo que a las 6 de la tarde. Tampoco se desocupó. O sea, se resolvió otra cosa. Por la vía de los hechos, por lo menos se resolvió otra cosa. Y cuando va a negociar el inspector Perdomo, ahí sí le plantean algo parecido a lo que decía el ministro de Trabajo y Seguridad Social respecto a abrir el ingreso a las oficinas de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior y del Banco de Seguros, a cambio de ocupar todas las oficinas del CODICEN. Pero si hasta ahora se había planteado que Economía no se reunía mientras estaba ocupado, y lo sabían, ese era un pedido que no iba a tener ningún eco favorable. Esas son las instancias que hubo, y cuando se procedió a plantear que dejaran libre el ingreso, no había ninguna negociación planteada, ninguna. ¿Por qué estaba el doctor Faropa? Bueno, en parte por lo que decía hoy, que cada vez que hay un procedimiento, después aparece una versión diferente para acusar a la policía de agresora. Entonces, tanto el consejero, el presidente Neto, el CODICEN, y el Ministerio del Interior pide que esté presente Faropa como testigo, no como negociador, para que sirviera de garantía tanto a los ocupantes como a la policía. Por eso estaba, y estaba afuera, todos lo han visto. Ahora vieron que la presencia adentro se debió a un pedido de una profesora que quería que estuviera presente el representante del organismo de derechos humanos. Natalia de Brun, de TV Ciudad. Ministro Murro, le pregunto, las actas que usted mencionaba, que entregaron los actuarios, entiendo, del Ministerio, ¿eran actas que podían ser firmadas al ser recibidas por estudiantes que eran menores? Porque eran menores los que estaban allí, y ese fue el tema por el cual yo estaba presente, por eso se lo pregunto. Ellos se negaron a recibirlos, y el informe, lo que se les informó a ellos era justamente el desalojo de las 4 oficinas que funcionan allí. El tema tiene que ver con que quienes se decía que estaban ocupando eran menores. Estudiantes, y
ellos tienen que hacerse responsables. Cualquier persona que ocupa un edificio público tiene que hacerse responsable y la justicia luego definirá cuál es el grado o no de su responsabilidad. Esto está en la tapa del libro Sin que seamos abogados. Una persona que está ocupando una oficina pública tiene que hacerse responsable de lo que hace. Le reitero, la respuesta es la que le di. La respuesta es la que le di. Quizá usted quiera otra respuesta, pero la respuesta es la que le di. Yo agrego. Acá me dicen, no me dicen a mí, dicen en general, pero yo lo oí, que cuando uno ocupa, tenga la edad que tenga, se firma un acta. Y el acta la tiene que firmar el ocupante. Y si es menor de edad, la tiene que firmar igual. Porque si se está haciendo responsable de la ocupación, se está haciendo responsable de las consecuencias de la ocupación. Entonces, no se podía negar a firmarla, y menos podía después decir que no se retiraba porque el Ministerio de Trabajo no se presentó a negociar, cuando se presentó a negociar y se le dijo que no se negociaba. Y menos tirarle los papeles en la cara. Bueno, Camila Pires de Canal 4. Allí justamente en las imágenes, cuando ingresan, una de las personas dicen... Sí. ¿Eso sería una negociación hacia la interna? O sea, ¿ya se habían acabado lo que eran las negociaciones previas o a qué está aludiendo? Yo pensé que había quedado claro que las personas que dicen, que se paran ante la puerta y dicen que hay menores y que no se puede entrar, porque lo que estaban haciendo era ocultar que no había nadie. Entonces, si no había nadie, nadie estaba negociando. No había nadie negociando ahí. Eso era el argumento para que no entraran, pero ahí no había nadie, ya se habían ido. Es más, yo no puedo decir cuándo se fueron, si se fueron 5 minutos antes, media hora antes. Yo creo que se fueron un poco coincidiendo con el ingreso de la policía. Creo que se fueron, pero los que estaban ahí sabían que se habían ido. Sabían. Y se vio en la filmación que ellos estaban en la puerta, no estaban afuera, estaban adentro, pero en la puerta. Y se arriman, y lo dice el policía que hace la presentación, que la hace a posteriori la presentación, que no había nadie, y tratan de impedir que la policía entre. En algún momento iba a quedar claro que no había nadie, pero lo que era ridículo era seguir lo que estaba pasando afuera en defensa de una ocupación que no existía. Hola. Sí, ahí va, acá Delgado, del Observador. ¿Reconoce que hubo abuso policial? ¿Y dónde lo vio? Plantea el informe de la Institución de Derechos Humanos, plantea en casos puntuales hubo abuso policial, también lo ha planteado alguna otra persona, incluso del gobierno. Se refieren a casos puntuales, pero como usted no lo había dicho, se lo consulto si comparte esa visión. No, yo comparto lo que dijo el organismo de derechos humanos. No quiero descartar que haya habido. No dijo que vio abusos. Nosotros, en todo operativo que se hace, en todo operativo que se realiza, lo investigamos a ver si hubo abusos. Y si hubo abusos, no solo lo reconocemos, sino que lo denunciamos. Así que yo lo que puedo decir es lo que dijo el representante del Instituto de Derechos Humanos. No es descartar, hay que buscarlo, pero yo no lo he visto. Incluso se refiere a un caso puntual, a la represión del abogado, precisamente al que aludió hace un rato, que dice, bueno, en ese caso hubo exceso. Se lo pregunto porque lo dice precisamente el informe. Yo no lo vi, yo al revés, vi al abogado
interponiéndose entre la policía y la puerta, y él recular hacia la policía, simulando una agresión. Y gritaba, no peguen, no peguen. Nadie estaba pegando. Él estaba filmando. Él denunció cosas que también ustedes pueden comparar. Él denunció las cosas que yo dije, pero yo después escuché a la doctora de Salterain decir que lo que no se había denunciado no lo iba a investigar, porque dijo que lo iba a denunciar, pero no lo denunció, porque no tenía nada para denunciar. Hola, Carlos Tapia, del diario El País. Bueno, en definitiva, cuando ustedes entraron, ¿cuántos estudiantes había adentro y cuántos eran de otras organizaciones? ¿Cuántas personas había? Insisto, creo que quedó claro. De ocupantes no había ninguno cuando entramos. ¿Ningún estudiante había adentro? Los que estaban ahí estaban, lo que vieron ustedes, estaban tratando de impedir que la policía entrara a la pieza donde ellos decían que estaban los estudiantes, pero no había nadie. En ese momento, la pregunta es cuando entraron. Cuando entraron no había nadie. Esa escena de la que usted habla y la que vimos, ¿es en la planta baja o en el tercer piso? Cuando los adultos están impidiendo el ingreso, ¿dónde se suponía que estaban negociando los estudiantes? Es en la planta baja. En la planta eso. baja. Pero bien. Fíjense, traten de unir secuencias. En lo que nosotros mostramos ahora hay una parte que no se vio, ustedes la van a ver después. Pero afuera... ¿No lo puedes poner el video? No, pero no van a ver lo que ahora yo digo. Ah, bien. Afuera hubo un momento que le tiran un tanque metálico y le pegan la cabeza a un manifestante. Le pegan en la cabeza a un manifestante. Ese tanque cae al piso y lo tiran para adentro y entra para adentro. Eso se ve en la filmación completa, se ve entrar al tanque. Entonces, para tener una idea de qué relación hay entre lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro, ahí debe estar el tanque. Ahí debe venir el tanque, porque esto es la filmación de afuera. No, ya lo tiraron, bueno. Ese tanque le pega en la cabeza a alguien que cae. Después, ahí. Y lo tiran de nuevo para adentro. En esta filmación completa, no los 7 minutos que pasamos, se ve el tanque entrando a donde está toda la policía y la gente. No, ahí no le pega a nadie. Lo esquivan. Pero quiere decir que cuando estaban tirando, que es al principio prácticamente lo del tanque, ya no había nadie adentro. No, ministro Carlos Rodríguez de Televisión Nacional. Usted dice que, y por lo que plantean las imágenes, no se ve en ningún momento estudiantes ocupantes en el edificio. Ahora, ¿por dónde salieron? ¿La policía tiene claro? ¿Salieron por la puerta de adelante? ¿Salieron por la puerta por donde ingresó la policía? Porque seguimos sin ver a los ocupantes y sin tener clara idea de por dónde desocuparon. Por la calle Colonia. Por la puerta de la calle Colonia. Esto tenía 2 puertas, una sobre el Libertador y otra sobre Colonia. En las 2 había gente, mucho más gente en el Libertador, pero en Colonia también había gente. Y había una tercera puerta, que es por donde entraron, que además la denuncia era que habían roto la puerta de entrada. La puerta de entrada, como vieron ahí, fue abierta por un funcionario del Banco de Seguros. La que sí rompen es la puerta de vidrio que separa el Banco de Seguros de las oficinas del Codicen. Y no sé si quedó claro, porque capaz que no quedó claro, la puerta que pasando la mano se abría, no se abría porque estaba atada con la manguera de bomberos. Entonces no se podía abrir. Por eso que tienen que romper, que les había dicho el funcionario del Banco de Seguros
que rompieran esa puerta para entrar. Ministro, Acosta de Radio Centenario, yo sé que hay un resumen de imagen, por eso capaz que puede aparecer en el crudo. No hay agresión de la policía dentro del lugar, tampoco hubo agresión de los manifestantes o en realidad de la gente que estaba adentro ocupando hacia la policía, adentro digo. No, lo que está adentro dura 19 minutos. 19 minutos antes de empezar a recorrer. 7 minutos muestra lo que nosotros mostramos y por lo menos 2 o 3 minutos tiene que ver con la recorrida. O sea que lo que pasó adentro, sin la recorrida, acá mostramos la cuarta, quinta parte de lo que pasó, pero todo lo que pasó, en todo lo que pasó no hubo agresiones de ningún lado, salvo la actitud del abogado que filmaba y filmó todo, ustedes lo vieron, y luego denunció agresión que no se verifica. Ministro, ¿cuándo se presentaron, si se presentaron estas imágenes ante la justicia? Si se presentaron a pedido del Poder Judicial, si lo hizo el Ministerio del Interior, ¿qué imágenes se presentaron? La jueza pidió que se presentara todo lo que había, que afuera, no estamos hablando afuera, que tenía que ver con lo que tenían los medios, lo que tenían las cámaras de videovigilancia y lo que se pudo filmar. Y adentro lo que hay filmado es lo que filmó el abogado y esto, que lo filmaron los propios policías, porque creo que tenían por lo menos 5 cámaras puestas en la ropa. Esto es una cámara, si se ponen las otras 4 registran lo mismo desde distintos ángulos, porque están parados en lugares diferentes. Cámaras internas estaban de... Sí, y también vieron ustedes, lo deben haber entrado, que las cámaras internas estaban desviadas apuntando al techo, por lo tanto no grabaron esto. Nosotros también tenemos de otras cámaras que hay gente recorriendo todos los pisos y están doblando hacia el techo las cámaras internas. Eso está registrado, porque algunas no la pudieron doblar porque estaban detrás de rejas. Entonces se veía perfectamente. No. Sí, pero la jueza lo pide. O sea, la jueza pide todo lo que se tenga, incluso lo que no es del ministerio. Lo que pasa que afuera hay un montón de materiales. Adentro no. Adentro que hay es del ministerio. Y lo presenta cuando van a declarar. Y yo creo que es obvio, ¿no? Si hay quienes están acusando de haber hecho determinadas cosas, de haber desnudado gente, de haberla paliado en la cabeza, de haber torturado, esto no puede ser. No, nosotros no hicimos nada. Sí que ustedes hicieron, porque ahí la jueza no sabe qué hacer. A la jueza hay que demostrarle lo que uno dice. El abogado que firmó todo, tenía que haberle mostrado la filmación de la tortura. Lo que pasa es que no existía, entonces no mostró nada, no hizo ni denuncia, es una cuestión mediática. Es lo que dije, somete a la policía al escarnio público, pero no hace la denuncia que anuncia. Y la policía que dice no hicimos nada,
da los elementos para mostrar que no hizo nada. Porque lo preguntan como si fuera una cosa, un problema de la policía. Yo creo que es una virtud de la policía. Ojalá siempre se hubiera ido a todos los procedimientos filmando. Ojalá los interrogatorios de 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y sigamos para adelante, se hubieran filmado y se le hubieran dado a la población. Ojalá. ¿Cómo van a decir que esto es un irregular? Esto es lo más regular que hay, lo más cristalino que hay, es como hay que actuar. Por eso decimos, queremos una policía democrática. Una policía democrática es una policía que puede demostrar lo que dice que hace. Da Costa, de Radio Oriental. Señor ministro, algunos de los detenidos dicen que donde pasaron la noche, allí también hubo algún tipo de maltrato, digamos. Quería consultarle específicamente de ese punto. Gracias. No sé si lo podemos demostrar, pero esa opinión me resulta exactamente igual a las opiniones de las torturas donde se fue a desalojar a la gente según los que la firmaron antes. No la creo, no la creo. Lo que sí es evidente es que todo lo que se ve, todo, son mayores de edad. Mayores de 20, mayores de 30, mayores de 40, mayores de 50 y mayores de 60. Pero se estaba defendiendo a los menores que no se ven. Ministro, disculpe, una última pregunta. ¿El presidente Tabaré Vázquez estaba al tanto de esta situación? Y si después de estar, y si en estos días ha hablado de esto que ha generado, sin duda, conmoción. Lo que hemos explicado ya varias veces es que lo que pidió el Ministerio de Trabajo en su comunicación escrita a raíz de los pedidos de las oficinas no es que se desocupara, es que se permitiera el ingreso a las oficinas que estaban impedido el ingreso. Eso lo habíamos hablado con el presidente la noche antes, de asegurar el ingreso a las oficinas que no podían funcionar. No hablamos de desocupación. La desocupación se produce a raíz de todo lo que pasó, pero el pedido que estaba escrito por el Ministerio de Trabajo era que se permitiera el ingreso a las oficinas. Está escrito. Contacto con el presidente la noche. Para acceder a las oficinas y no para proceder a la desocupación. Pero para acceder a las oficinas es lo que va a negociar el Ministerio de Trabajo cuando le tiran los papeles. Es lo que va a negociar el inspector cuando le dice que no negocian porque no fue el Ministerio a negociar. ¿Y quién da la orden del desalojo entonces? No hay orden de desalojo, hay orden de acceso a las oficinas. Pero como se produce la cosa, porque ustedes ven ahí que dicen hay que desalojar. Sí, hay que desalojar los que ahí estaban, que no eran los que estaban ocupando, eran los que habían ingresado y no tenían nada que ver con las actas de ocupación. Muy bien, les agradecemos la presencia de todos, damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias.